Efesios capítulo 2, los versos del 1 hasta el 10. Y vamos a leer esos 10 versos. Si a usted le suena un poquito distinto, escuche bien lo que voy a leer. Estoy leyendo de la traducción Nueva Versión Internacional. Recibimos pues la palabra del Señor contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Palabra de Dios. Amada familia, por más de 3 décadas he tenido un romance con el pasaje de Efesios capítulo 2, versos del 1 hasta el 10. Y digo romance porque de todos los pasajes y los textos bíblicos, este es el que más me ha resonado en el corazón, es el que más le ha dado sentido a mi vida y a mi existencia. Estos 10 versos me confrontan una y otra vez con lo que es mi vida fuera de Cristo y me muestran de manera esplendorosa lo que es la gracia de Dios, lo que el Señor ha hecho por mí y lo que el Señor ha hecho a pesar de mí. No es muy común para mí
hablar en términos personales en una predicación. Pero al llegar a este pasaje de Efesios, tengo que hablar en estos términos. Allí encuentro mi testimonio reflejado como en un espejo. Allí están las palabras de amor que una vez resucitaron mi corazón muerto y arrastrado en una dirección que me alejaba de la vida abundante en relación con Dios, de la vida abundante en relación con el prójimo, en relación con la creación y hasta en relación conmigo mismo. Así que regresar a Efesios 2 del 1 al 10 es regresar a aquello que me sacó del camino errado y me realineó en el camino que Dios había preparado para mí. Y déjeme decirle lo siguiente. Quienes de aquí, y todavía quedan algunos de los que me conocieron cuando yo era más bajito y pesaba muy poco, recordarán y entenderán esto que les voy a decir. Haber sido criado y haber crecido en el contexto de la iglesia y ser lo que la sociedad generalmente consideraría como un muchacho bueno, no fue impedimento para que en momentos mi vida se desviase en la dirección equivocada. Uno no está exento de eso. Sé por experiencia lo que es vivir de espaldas al Dios Altísimo. Sé lo que es andar en búsqueda de lo que no conviene. Sé lo que es vivir impulsado por intereses equivocados. Sé lo que es estar atrapado en las corrientes de maldad, o como decía el pasaje bíblico, muerto en mis transgresiones y pecados. Es importante señalar que el texto en la carta a los Efesios utiliza lenguaje y utiliza conceptos propios de su época para describir la condición del ser humano sin Cristo. Y para comprender un poquito mejor sus palabras, es importante que tengamos una idea general de la manera en que la cultura greco-romana entendía y visualizaba el funcionamiento del universo. La gente de aquella cultura, cuando esto se escribió, entendía las cosas un tanto diferente a cómo las entendemos en la actualidad después de tanto descubrimiento científico. Según su forma de pensar, aquellas personas entendían que entre la tierra y entre los astros, la luna y el sol, ¿verdad? En ese medio entre una cosa y otra, allí existía un espacio que, según lo comprendían, estaba dominado por fuerzas de naturaleza espiritual que controlaban y ejercían su poder total sobre los seres humanos. Y de ahí, entonces, que el autor de la carta a los Efesios utiliza expresiones como las que leímos, los poderes de este mundo. Él está hablando de eso que estaba allí en el medio, ¿verdad? Cuando él dice el que gobierna las tinieblas, o cuando menciona y dice el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia.
Todo eso que él menciona se refiere a ese espacio entre la tierra y los astros según lo concebían. Esas frases contenidas en esos primeros 3 versos de este capítulo 2 de Efesios, en resumen, van dirigidas entonces a plantear que la humanidad, y es la humanidad como un todo, la humanidad indistintamente de su nacionalidad, sea judía o no judía, por eso él empieza diciendo ustedes y después dice nosotros, está hablando de los judíos y los que no son judíos. Y la gente que estamos aquí caemos en una de esas 2 categorías. Nadie se escapa. Así que en esos primeros 3 versos, entonces, van dirigidos a plantear que la humanidad globalmente, totalmente, al estar sin Cristo, se encuentra en un estado de muerte. Así de simple. Uno de los documentos confesionales de nuestra iglesia, la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, conocido como una breve declaración de fe, nos ofrece una interesantísima descripción moderna de lo que ese pasaje bíblico indica en los primeros 3 versos, y la cito. Dice allí: nos rebelamos contra Dios. Nos escondemos de nuestro Creador. Desconociendo los mandamientos de Dios, violamos la imagen de Dios en otros y en nosotros mismos. Aceptamos mentiras como verdad. Explotamos al prójimo y a la naturaleza. Y amenazamos de muerte al planeta que fue confiado a nuestro cuidado. Lo voy a leer otra vez, ¿verdad? Porque lo mismo que dice el autor de Efesios en aquel lenguaje de las cosas espirituales entre el cielo y la tierra, esta declaración lo pone para que usted y yo lo entendamos hoy. Nos rebelamos, ¿verdad? En rebelión contra Dios. Nos escondemos de nuestro Creador, desconociendo los mandamientos de Dios, violamos la imagen de Dios en otros y en nosotros mismos. Aceptamos mentiras como verdad, explotamos al prójimo y a la naturaleza y amenazamos de muerte al planeta que fue confiado a nuestro cuidado. Y termina la cita diciendo lo siguiente: merecemos la condenación de Dios. Wow. Merecemos la condenación de Dios. Ahora bien, una cosa es lo que merecemos y otra cosa es lo que Dios nos ha dado. Porque lejos de descartarnos como cosa perdida, lejos de abandonarnos a las corrientes que nos arrastran lejos del bien, lejos de abandonarnos a la suerte de un destino fatal, Dios interviene. Y Dios nos otorga su gracia. Leíamos en el verso 4, Dios que es rico. Y por cierto, ese es mi verso favorito en toda la Biblia. El verso 4, Dios que es rico en misericordia. Oiga, si uno escucha lo que los cristianos están diciendo en este tiempo, pensaría que Dios es rico en juicio y condenación. Porque eso es lo que se oye, eso es lo que dicen. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice que Dios es rico en misericordia. Por su gran amor por nosotros, ¿qué hizo? Nos dio vida. Con Cristo, aún, óigalo bien, aún cuando estábamos muertos en pecados.
Wow. En lo que se enseña contemporáneamente en la iglesia cristiana es que Dios te perdona y Dios te ama, pero tienes que hacer algunas cositas primero. Y lo tengo que volver a leer, porque es que este pasaje, usted y yo, tenemos que internalizarnos. Tenemos que meterlo en la mente y en el corazón. Una cosa, como les decía, una cosa es lo que nos podemos merecer, pero otra cosa es lo que Dios nos ha dado. Y fíjese bien, no lo dice en tiempo futuro, lo dice en tiempo pasado. Ya lo dio, no es que lo va a dar, ya lo dio. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, no dice nos dará vida con Cristo, dice nos dio vida con Cristo aún cuando estábamos muertos en pecados. Y eso, mis amadas y amados hermanos, eso es buena noticia. Eso, mi querida familia, es evangelio. Bendita gracia de Dios. Según algunas y algunos, eso es demasiado bueno para ser cierto. Y por eso lo adornan y le meten tanta carroña. Hay quienes pasan sus años creyendo que tienen que hacer cosas para que Dios les conceda a cambio eso que llaman vida eterna. Hay quienes viven todo el tiempo con la convicción de que tienen que esforzarse y esforzarse cada día en portarse bien y en ser lo suficientemente buenos como para merecer el favor de Dios. Buena suerte intentándolo. A ver si lo logran. ¿Saben por qué? Porque eso, mis amores, es algo que el mismo texto bíblico dice que por naturaleza no es posible hacerlo. El verso 3 lo explica. Eso no es posible porque por naturaleza somos ¿qué? Hijos de ira, decía el pasaje. O si lo vamos a decir acá en el lenguaje que nosotros hablamos, diríamos que la cabra siempre tira ¿para dónde? Para el monte, ¿verdad? Eso lo entendemos súper bien. Por naturaleza la cabra va para el monte. Por naturaleza no lo podemos hacer. Pero ahora volviendo, ¿verdad?, a las metáforas e imágenes del pasaje bíblico. Una persona muerta, ¿qué puede hacer por sí misma? Nada. Absolutamente nada. Una persona muerta no puede decidir, ay, me cansé de estar muerta, voy a regresar a la vida. Eso no es posible. Una persona muerta ni siquiera puede pedir ayuda. Ayúdenme porque me morí, sáquenme de esto. No, si se murió, se murió. Una persona muerta ni siquiera puede desear ayuda. No se puede. Y la Escritura dice que sin Cristo estamos como muertos. Y como no se puede, por eso es que el mensaje de la Escritura es tan poderoso. Por eso es que a esa acción de Dios, no nuestra, acción de Dios, la Escritura le llama gracia. Y apréndase esa palabrita de memoria y grábela en su corazón, porque esa es la palabra más importante que usted se debe llevar en su corazón. Gracia. La gracia de Dios. Lo que no podemos desear, lo que no podemos ganar, lo que no podemos comprar ni pagar, lo que no podemos alcanzar por esfuerzo propio, Dios lo hace disponible gratuitamente en Cristo Jesús. Eso es gracia. Eso es evangelio. La buena noticia es que Dios no nos ama por lo que hemos hecho, sino a pesar de lo que hemos hecho. Y esa es
lo que el verso 7 llama la incomparable riqueza de su gracia. Alabado el nombre de Dios. Les cuento que en el siglo XVIII vivió un señor que se llamaba John Newton. Y John Newton era el capitán de un barco que transportaba personas capturadas o secuestradas en África para ser entonces esclavizadas en la sociedad occidental. Y este señor Newton fue cómplice del brutal maltrato de alrededor de 20,000 seres humanos sometidos a la cruel institución de la esclavitud con el visto bueno del Imperio Británico. Pero se cuenta que eventualmente John Newton conoció a Cristo Jesús. O pudiéramos decir, Cristo Jesús encontró a John Newton. Y entonces, como resultado de eso, John Newton dedicó el resto de su vida a testificar de la bondad de Dios, lo que el texto bíblico nuevamente llama como la incomparable riqueza de su gracia. Y el testimonio de John Newton quedó plasmado en las palabras de los numerosos himnos y canciones que compuso, particularmente en un himno titulado Amazing Grace, o Gracia Sublime, como se canta en español. Y de ese himno, la primera estrofa, en una traducción literal, dice lo siguiente: cuán dulce el sonido de la gracia asombrosa que salvó a un infeliz como yo. Yo estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Estaba ciego, pero ahora veo. Gracia asombrosa que salvó a un infeliz como yo. El testimonio de John Newton influenció muchas otras vidas, ¿verdad? Para eso es el testimonio, para pasar las cosas para adelante. Y entre las vidas que influenció se encontraba otro señor que se llamaba William Wilberforce, quien era parte del Parlamento británico, y a raíz de haberse encontrado con esa gracia tremenda, dedicó entonces durante varias décadas su vida y su trabajo para lograr la abolición de la esclavitud allí, y lo logró. ¿Y cómo le llegó? Por el testimonio de alguien rescatado por la incomparable riqueza de su gracia. Amada familia, hay quienes piensan que afirmar la gracia de Dios nos puede llevar a ser personas irresponsables, descuidadas, egoístas, centradas en la búsqueda y el disfrute del placer personal, porque pues como es por gracia y ya Dios me dio lo que me dio, no me tengo que preocupar, ni me tengo que ocupar. Por otro lado, hay quienes creen que el miedo al infierno o el anhelo de la vida eterna es lo que debe motivar al ser humano a esforzarse en ser mejor. Y las dos cosas están equivocadas. Nada más lejos de la verdad. La gracia divina, la incomparable riqueza de su gracia provoca
gratitud. Y ahí está la otra palabrita que usted y yo nos debemos aprender y debemos internalizar. Gracia y gratitud. La gracia provoca gratitud y la gratitud entonces se manifiesta diariamente en el actuar, diariamente en el obrar. Y ahí llegamos al verso tema de este aniversario. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. La gracia vino primero que las obras. Las obras o las acciones no son la causa de la gracia, sino que son la consecuencia de la gracia. Y fíjese bien que el pasaje bíblico plantea que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano no es a fin de que las creamos. Ay, lo creo en mi corazón. No es a fin de que las celebremos. Ay, qué lindo, qué bueno. Es a fin de que las pongamos en práctica. Esa es la consecuencia de la incomparable riqueza de su gracia. La incomparable riqueza de su gracia es para ser compartida. La incomparable riqueza de su gracia es para ser testificada, particularmente en la forma en la que tratamos al prójimo. La incomparable riqueza de su gracia nos llama a trabajar por lograr la paz, la justicia y el bienestar para todas las personas, sin exclusiones ni prejuicios. Y acá por lo bajito, mire que mucho a los cristianos les gusta excluir gente. Pero lo dije bajito, ¿verdad? No me oyeron allá en la internet. La incomparable riqueza de su gracia nos compromete con el amor y con la compasión en un mundo que vive cautivado por la indiferencia y la opresión. La incomparable riqueza de su gracia nos baja del pedestal ese de santurronería y superioridad moral y nos enseña a vivir con empatía, reconociendo que toda la humanidad navega las mismas aguas turbulentas y que no hay nadie mejor que nadie, ni más santo ni más bueno. La incomparable riqueza de su gracia nos convoca a salir de la burbuja del conformismo religioso y a hacer todo lo posible para que a través de nuestra amistad otras personas conozcan a Cristo Jesús. La incomparable riqueza de su gracia aterriza nuestra fe. Aterriza nuestra fe, sacándola de las nubes, bajándola del plano de las ideas y de los discursos y colocándola en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las
pongamos por práctica. La incomparable riqueza de su gracia nos orienta para esforzarnos en ser mejores hijos, mejores hijas, mejores padres y madres, mejores esposos, esposas, mejores vecinos y vecinas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos. En fin, la incomparable riqueza de su gracia nos invita a ser gente que en lo personal y en lo colectivo, como individuos y como iglesia, nos parezcamos a Jesús en el día a día, en el hablar, el sentir y el practicar. Soli Deo Gloria. Oramos. Amado Señor, aterriza nuestra fe. Amado Dios, al encontrarnos con la incomparable riqueza de tu gracia que nos envuelve, que nos transforma, que nos convoca, que nos llama, te rogamos, oh Dios, que podamos dar cada día una respuesta fiel en el actuar, en el hablar, en el sentir, en el trato con el vecino, la vecina, con el familiar, con el desconocido, con la persona que el resto de la gente desprecia. Que podamos ser como Cristo Jesús. Y en este aniversario 118, que como pueblo y como individuos podamos renovar nuestro compromiso con la gratitud, porque la gratitud, al recibir tu gracia, nos mueve a actuar, a caminar, a hacer y a poner en práctica. Alabado sea siempre tu nombre. Y de manera especial, amado Señor, te ruego por esta congregación, esta comunidad de fe, que nuestro testimonio se dé en cada día de la semana, donde quiera que una o uno de tus hijos esté, allí se vea la mano de Cristo Jesús extendiéndose, abrazando, dando ayuda, extendiendo misericordia, extendiendo consolación, dando acogida, abriendo los brazos. Y que otras y otros también puedan entonces ver en obra y acción la incomparable riqueza de tu gracia. En nombre de Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. La gracia del Señor es con ustedes.